fundador y jefe durante 35 años del Servicio de Seguridad Operativa del Hospital San Martín de la Plata. Para su mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar la conferencia procederé a ir dándole lectura a esto. Muy bien, terminando con esta presentación, le doy paso al ingeniero Mauricio Bozano para que pueda iniciar. Le voy Bueno, a dejar. muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a Daniel, a Rosario, a Cristóbal por las gratas palabras. Siempre para mí es un placer estar aquí y tratar de compartir un poco el conocimiento que uno tiene respecto de algunos temas, ¿no? Si me permitís, no me está dejando compartir, ahora sí, como, como ha claro. quedado establecido, la idea de esta presentación es entender un poquito qué es la NFPA 99, ¿no? Hay una idea en general de que todas las normas de NFPA son normas que tienen que ver directamente con incendio y que no salen de allí. En realidad hay muchas normas que abarcan otras temáticas particulares que tienen que ver con la seguridad de las personas, con la seguridad humana y que no son normas específicas de incendio, y podemos nombrar muchas de ellas, ¿no? Simplemente como ejemplo voy a nombrar la 70, que es una norma de código eléctrico, donde están todas las condiciones que tienen que cumplir las instalaciones eléctricas, la 70E, que es una norma de seguridad en el uso de la electricidad, y así podríamos nombrar un montón de documentos de NFPA que no son específicamente del rubro de incendio. Dentro de estos documentos existe la norma o el estándar NFPA 99, que es el código para instalaciones del cuidado de la salud. Y aquí es importante hacer una primera aclaración, si bien lo vamos a ver alguna definición a continuación, hacer una primera aclaración respecto de que las instalaciones de cuidado de la salud pueden ser desde un hospital gigantesco, ahí mencionaba en el resumen sobre mi experiencia el Hospital San Martín de la Plata, como hablamos con Cristóbal recién, un hospital que tiene 12 edificios, que abarca 4 manzanas, que trabajan 3.500 personas, obviamente es situación de cuidado de la salud. Pero la 99 también abarca, por ejemplo, el consultorio de un odontólogo. Entonces tiene que ver con un montón de cosas que hacen a la seguridad fundamentalmente del paciente, pero también del personal que realiza tareas en ese tipo de instalación. Entonces vamos a meternos un poquito en qué cosa tiene que ver con este curso de NFPA 99. Como todos los cursos que brinda NFPA en Latinoamérica y en el resto del mundo, la idea de cada uno de estos cursos es ubicar, interpretar y aplicar correctamente, ahí está la parte donde los instructores tratamos de abordar esto en base a la experiencia que tenemos, interpretar y aplicar correctamente los requisitos que tiene la NFPA 99. Entonces, si ustedes toman el curso oficial de NFPA 99, lo que van a lograr al final del curso es esto, poder encontrar las problemáticas que se les planteen dentro de la norma e interpretar correctamente qué es lo que la norma está pidiendo en cada caso para resolver las problemáticas que ustedes tengan. En esta presentación lo que vamos a hacer es simplemente ir mostrando, viendo unos pantallazos, ¿no? Como abriendo algún telón por aquí y por allá, para que podamos ver de qué se refiere esto, qué cosas toca, qué aborda el curso. Y entonces va a tener una introducción donde nos va a introducir a lo que son los documentos de NFPA en líneas generales, algunas definiciones generales que son típicas de NFPA. Luego vamos a ver cómo se evalúan los riesgos y ahí vamos a ver unas clasificaciones interesantes que no me quiero adelantar porque hay algún slide que yo he dejado a propósito para que puedan ver de que aquí tenemos cosas diferentes a lo que podemos ver cuando nosotros tomamos una norma como la 101, cuando tomamos una norma como la NFPA 13. Aquí vamos a ver que involucra otro tipo de evaluación de riesgo y de ahí ya nos metemos directamente en lo que son las instalaciones propias de un edificio de cuidado de la salud, como por ejemplo todo lo que son los sistemas de gas y vacío. Ustedes saben que en un edificio hospitalario vamos a tener diversos sistemas de gas, ¿no? Porque la gente, cuando uno dice gas medicinal, en lo único que piensa es en el oxígeno. Sí, seguramente va a haber oxígeno. Ahora, oxígeno en cilindros, oxígeno en instalaciones fijas, tanques criogénicos, generadores de oxígeno, todos ellos van a tener requisitos diferentes.
Pero además del oxígeno puede haber otro tipo de gases, como los gases anestésicos, como el dióxido de carbono, que también se puede utilizar en redes fijas, en instalamientos hospitalarios, como el nitrógeno, o incluso el vacío, que no es justamente un gas, sino que es la posibilidad de una succión de material, por ejemplo, en el área de cirugía. Yo quiero ir succionando los drenajes que está teniendo el cuerpo durante la cirugía, puedo succionarlos con el vacío, y esto va a tener requisitos muy particulares, porque no puedo arrojar luego esos gases en cualquier lado. Todo eso está dentro de las cuestiones que me va a regular la NFPA 99. También nos va a hablar de los equipos que tienen que ver con estos gases, ¿no? Un respirador y las condiciones que tienen que tener estos equipos, los registros de mantenimiento, para asegurar la confiabilidad en el funcionamiento de los mismos. Después vamos a tener un módulo que tiene que ver con el manejo de la seguridad y las emergencias. Y está un poquito separado ahí, seguridad y emergencias, porque ustedes saben que en español tenemos un problema idiomático. Nosotros en español tenemos solo la palabra seguridad, que engloba desde lo que es seguridad policial hasta lo que es seguridad humana, pasando por varias intermedias. Esto en el inglés está bien separado, y tenemos security por un lado para todo lo que es policial, seguridad patrimonial, y safety para todo lo que es seguridad humana. Bueno, en este caso, este módulo tiene que ver con las dos cosas, con el manejo de la seguridad policial, y ustedes me podrán decir, pero ¿por qué es importante la seguridad policial? Bueno, nos vamos a meter en eso porque es mucho más importante en un hospital de lo que la gente o el común de la gente cree, ¿no? Luego tenemos un módulo que tiene que ver con los sistemas eléctricos, con las alimentaciones que yo tengo que asegurar para un paciente en un corte de energía, cuáles son las alternativas, cómo tienen que estar identificadas esas instalaciones, etcétera. Los equipamientos que dependen de esas instalaciones, qué características de seguridad y de confiabilidad tienen que tener, todo lo que es el sistema de informática y comunicaciones, todo lo que es la plomería, desagües, ventilación, aire acondicionado, y nuevamente ahí entramos otra vez en lo mismo, pero ¿cómo? ¿El aire acondicionado es una cuestión de seguridad humana? Por supuesto que sí. Probablemente si estamos en un país donde las estaciones no están muy marcadas y tienen una temperatura uniforme durante todo el año, podría mencionar Lima, que tiene una temperatura bastante estable. Bueno, tal vez el aire acondicionado y la calefacción no es algo muy relevante, pero si yo estoy diseñando un hospital que va a funcionar en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, Cristóbal, no me discuta, la ciudad más austral del mundo, donde yo en invierno tengo 25 grados bajo cero, por supuesto que la calefacción de ese hospital implica un riesgo para la salud de los ocupantes. Si esa calefacción falla, los ocupantes van a sufrir esa falla e incluso pueden morir en extremo. Entonces, realmente hay muchas de estas cuestiones, muchos entretejidos entre distintas instalaciones que por ahí en un hogar no son tan relevantes respecto de lo que sucede en una instalación hospitalaria. Después hay un módulo que trata las instalaciones hiperbáricas. Antiguamente, si alguno de los que nos está escuchando hoy trabaja en hospitales hace muchos años, allá por los años 80, 90, la NFPA tenía un documento específico que era la 99C, que era para instalaciones hiperbáricas. Hoy, desde hace ya muchos años, lo que era 99A, 99B y 99C se han incorporado en la 99, y por eso pasó de ser norma NFPA 99 a ser código NFPA 99, ¿no? Porque abarca también estas cuestiones. Entonces, todo lo que es hiperbárico va a haber un módulo específico con todos los cuidados de esto. Después va a haber un módulo especial que nos va a hablar de la protección contra incendios de un hospital. Vamos a decir algunas palabritas cuando lleguemos al slide que corresponde, respecto también de la idea equivocada que el gran público tiene de las cuestiones de incendio en un hospital. Y luego, en el curso oficial de NFP hay un resumen de ese curso, y luego el examen que para los que han llevado normas NFPA últimamente saben que hoy es online. Antiguamente era en papel, allí donde se dictaba el curso. Para los que nunca han llevado un curso de NFPA, siempre al final del curso, discúlpeme, voy a subir un poquito la potencia del aire acondicionado porque está haciendo mucho calor aquí en Argentina. Y entonces,
Para los que no han llevado nunca un curso en FPA, siempre al final del curso hay una examinación que en este caso son 10 preguntas online, preguntas bastante sencillas y que están en las presentaciones, por lo tanto, quien realmente tiene la intención de aprobarlo lo va a aprobar y ahí va a tener su certificado oficial de NFPA respecto de haber realizado este curso. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos entonces? La idea es que los módulos que uno vaya desarrollando tengan cada uno un objetivo. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el objetivo del primer módulo, reconocer el alcance y la aplicación de NFPA 99 y comprender la estructura del código. Y esto después, cuando ustedes tomen el curso, esto lo van a encontrar para cada uno de los módulos. Cada uno va a tener sus objetivos planteados para que uno al final pueda reconocer cuáles son las características de seguridad de esa instalación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que es un resumen de lo que hemos visto recién. Sistemas de gas y vacío, sistemas eléctricos, todo lo que es informática y telecomunicaciones. Y aquí, por ejemplo, está incluido el llamado de enfermeras. El llamado de enfermeras, por ejemplo, en una sala de clínica médica de pacientes que incluso hasta pueden llegar a deambular mientras están internados, bueno, tal vez no tiene una relevancia crítica en la seguridad de ese paciente, pero el llamado de enfermeros en un área de terapia intensiva, en un área de poscirugía, de recuperación de cirugía, etcétera, etcétera, tiene una importancia crítica para la seguridad del paciente. Entonces, en esta parte de sistemas informáticos y telecomunicaciones también está cómo tiene que ser el llamado de enfermeras, dónde tiene que tener los sistemas de alerta para la enfermera, que no es simplemente en el Office, ¿eh? Tiene que haber sistemas de alerta visual en varios lugares. Entonces, uno se va incluso sorprendiendo, sobre todo cuanto más al sur estamos en América, mucho más lejos estamos de lo que debería ser, de lo que sucede en el primer mundo, literalmente, respecto a estas cuestiones, ¿no? Bueno, después toda la parte de plomería, por supuesto, la parte de calidad del agua, ¿no? De calidad. Imagínense, vengo de trabajar en un hospital de 12 edificios, 12 sistemas de cisterna, 12 estanques elevados, porque a nadie se le ocurrió que podían haber hecho uno solo, pero bueno, como se fueron construyendo en distintas épocas, cada uno tiene su sistema de cisterna, su tanque elevado, etcétera, etcétera. Son 12, 24, porque son 12 cisternas, 12 tanques elevados, focos de contaminación. Si yo no cuido la calidad del agua y la calidad de la plomería de ese hospital, puedo tener infecciones graves y hasta la muerte de pacientes, ¿no? Desde la salmonela o la Escherichia coli, que es, digamos, ya una contaminación bacteriana grave, hasta la legionela, que es una contaminación que solo se va a producir en los sistemas de agua caliente. Entonces, todo eso tengo que tenerlo en cuenta. Lo que es sistema de ventilación y aire acondicionado, ya nos extendimos en eso, y la protección contra incendios, por supuesto. Bien, dentro de lo que es el curso de NFPA, obviamente lo que vieron recién son los módulos del curso. Ahora, ¿qué contiene la NFPA 99? ¿Qué cosas nosotros vamos a ver dentro de la NFPA 99? Bueno, lo que vamos a ver ahí es que hay los capítulos de forma NFPA, capítulo 1, 2 y 3, ahora después vamos a volver a eso, pero el 1, 2 y 3 son de forma de NFPA, siempre en el capítulo 1 está el alcance y el objeto del documento. En el capítulo 2 están las publicaciones de referencia, en el capítulo 3 están las definiciones. El 4 son requerimientos generales en muchos documentos, incluido esto. Entonces son capítulos principales. Después vienen del 5 al 11 los sistemas o equipos especiales, como hemos visto, gas, eléctricos, etc. Del 12, el 12 y 13 son manejo de emergencias intrahospitalarias y extrahospitalarias, manejo de la seguridad policial. El 14, instalaciones hiperbáricas. El 15, sistemas odontológicos. Por eso les decía, ojo que cuando hablamos de una instalación de cuidado de la salud, podemos estar hablando de un mega hospital, del Chicago Hope, si alguno veía la serie, o del hospital donde se grababa R-Emergencias, o del Chicago Med, como es ahora la serie nueva. Puede ser un hospital de ese tamaño, como puede ser un consultorio odontológico. Y las características de la protección contra incendio que tiene una instalación hospitalaria. Y después, como la mayoría de los documentos en FPA, este documento tiene una serie de anexos. Siempre los anexos son información complementaria.
de lo que es el marco normativo, ¿no? En este caso es un código. La NFPA tiene 4 tipos de documentos, esto lo decimos siempre en todos los cursos, normas y códigos que siempre tienen un cuerpo que es mandatorio, que es obligatorio, que yo tengo que cumplir para poder decir que estoy cumpliendo con ese código. Y luego los anexos son información complementaria, adicional, consejos, ¿sí? Pero que no son obligatorios. Y después tiene otros 2 tipos de documentos en FPA, que son las prácticas recomendadas y las guías, que en ninguna parte del documento es obligatoria, sino como su nombre los indica, prácticas recomendadas y guías para realizar un trabajo, ¿no? Bien, del 1 al 3, lo que me voy a encontrar entonces es la administración, las publicaciones de referencia y las definiciones. Y ahí va a estar definiciones oficiales, definiciones generales y definiciones particulares de los términos que se van a utilizar para el código, ¿no? Y hay algunas definiciones, si bien el alcance de esta presentación de hoy no tiene nada que ver con el curso, porque aquí vamos a hablar 40, 50 minutos, mientras que el curso estamos hablando de 4 días de 4 horas y media. Entonces estamos hablando, perdón, 4 horas y media con la pausa. Son 16 horas reales de transferencia de conocimiento. Estamos hablando de un curso extenso, ¿no? De que explicar un montón de cosas. Entonces aquí algunas cositas yo he dejado como para que ustedes, como les decía, puedan hacer una mirada así subrepticia sobre las cuestiones que tiene este código, ¿no? El capítulo 3 son definiciones. Y hay algunas definiciones que son interesantes porque, por ejemplo, una de las definiciones que nos van a interesar a la hora de definir el nivel de riesgo de un área o de una instalación tiene que ver con el grado de sedación que tenga el paciente. Y entonces me voy a encontrar que ese grado de anestesia o ese grado de sedación puede ser una sedación mínima, donde el paciente esté consciente, donde puede responder a órdenes verbales, donde no hay afectación de la función neurológica, ni de la función cardiovascular, ni de la función respiratoria. Ejemplo típico de la sedación mínima: me van a quitar un lunar, me ponen una sedación local, ¿sí? Me van a operar una muela, me colocan una sedación local, no me afecta al resto de los sistemas. Una moderada, una analgesia, ya estamos hablando de una depresión de la conciencia. Algunos seguramente le habrá pasado que va a hacerse alguna práctica médica y le dice, mire, 2 horas antes tómese un clonazepam, tómese esta medicina, para estar ya ahí sí con una leve afectación de la función neurológica, pero todavía uno tiene una buena función ventilatoria y tiene una función cardiovascular normal, sin problemas. Ya cuando voy a una sedación profunda, lo que hago es deprimir la conciencia. Muchas veces sucede que una paciente va a tener un parto y le dan anestesia peridural. Con la anestesia peridural sería una sedación moderada, porque en condiciones normales la paciente está hablando, muchas veces, incluso hasta para algunas cesáreas se hace peridural, y la paciente está consciente, está hablando, le ponen su cortinita ahí para que no vea lo que están haciendo los médicos, pero no hay afectación de la función ventilatoria ni de la función cardiovascular. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces no, por suerte no tantas, pero, y se lo digo por experiencia personal, a mí hice una peridural y no me tomó, y me dieron otro frasco y no me tomó, y entonces no tuvieron más alternativa que dormirme, pero no con una anestesia general, sino que lo que se da es una medicación para que el paciente se duerma. La, la sedación para la intervención se la da la anestesia que ya le dieron. Lo que necesitan ellos es apagar el sistema neurológico. Y entonces eso no llega a ser una anestesia general, está muy cerca, pero no llega a ser una anestesia general, y entonces estamos ahí en una sedación profunda. Y luego tenemos la anestesia general, un paciente que lo voy a operar a corazón abierto, porque necesito hacer una anestesia general, ¿no? Entonces, en esos casos ya ahí tengo que asegurarme la función ventilatoria con un respirador, tengo que monitorear permanentemente la función cardíaca porque puede ser afectada por la sedación y tengo que tener unos cuidados mucho más profundos. La vida del paciente está en un riesgo muchísimo mayor que los casos anteriores. Después otra de las definiciones interesantes, y esta la he tomado directamente del gráfico del curso, porque ustedes ven que está el grafismo NFP ahí, es que, ¿qué es una instalación de cuidado de la salud? Como decíamos recién, es algo muy abarcativo, porque fíjense cómo dice, edificios, partes de edificios, con lo cual si yo tuviera un edificio que vivienda de 2 consultorios odontológicos, esos consultorios serían una instalación de cuidado de la salud, o cerramientos móviles,
estos famosos hospitales de campaña, ¿no? Que yo voy llevando por distintos lugares de los países para poder hacer atención de la salud, son considerados, ¿no? Que se administra atención médica humana, odontológica, psiquiátrica, de enfermería obstétrica o quirúrgica. No se incluyen aquí los hospitales veterinarios, ¿sí? Y lo digo porque está explícitamente excluido dentro de la definición. Otra de las definiciones muy importantes, que si tenemos el gusto de tenerlos como participantes del curso, vamos a ver, es qué es la cercanía del paciente. ¿Por qué es esto? Porque hay muchas restricciones respecto de qué puede y qué no puede haber en la proximidad del paciente. Entonces es muy importante tener claro qué significa la proximidad del paciente. Y resulta que muchas veces cuando nos recorremos los hospitales que tenemos en nuestros países, tenemos algunas diferencias con esto, pero en principio tenemos que ver qué es la proximidad del paciente para poder avanzar sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en esa proximidad. Muy bien. Lo primero de todo es poder definir qué grado de riesgo tiene, no ya el edificio, porque nosotros cuando hacemos protección contra incendio, a mí me toca ser instructor de otras normas NFPA que son puramente de incendio, bueno, categorizamos el edificio o la zona del edificio. Aquí hay algo nuevo, que es que muchas veces nosotros vamos a categorizar la instalación. Entonces, vamos a ver qué capacidad de daño puede establecer una falla en esa instalación. Entonces, fíjense, las actividades, sistemas o equipos en las instalaciones deben ser diseñados para cumplir los requisitos de categoría 1 a categoría 4 de los sistemas. Ahora vamos a ver qué es categoría 1 y qué es categoría 4, pero yo tengo que diseñar mi hospital con el cumplimiento de los requisitos para cada una de estas categorías que tiene que ver directamente con la posibilidad de afectar a un paciente. ¿Qué pasa si se corta la luz? ¿Qué pasa si me quedo sin oxígeno? ¿Qué pasa si me quedo sin vacío en plena cirugía? ¿No? Ese tipo de evaluación y se hace por sistema. Esa es una diferencia importante con respecto a si alguno ha tomado normas NFPA de incendio, que generalmente se hace esta evaluación por zona o por edificio. Aquí estamos hablando de una evaluación que se hace por sistema. Y incluso el mismo sistema en diferentes zonas puede tener una categorización diferente. Por eso es un trabajo muy interesante el tema de hacer que una instalación hospitalaria pueda cumplir con el código 99. No hay referencias de instalaciones existentes. Esto siempre es para el diseño. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que hemos logrado en algunos lugares, en algunos países de Latinoamérica, a partir de la difusión de este código, por supuesto, siempre estas cosas empiezan del norte para el sur, lamentablemente, ¿no? Pero países como Panamá, Costa Rica, que ya lo están aplicando este código, Colombia, lo que están haciendo es, bueno, toda remodelación, toda mejora que se introduce en el establecimiento de salud, tiene que cumplir con este código. Pero hay que conocerlo para eso. Y entonces, ¿qué son estas categorías de riesgo, esta categorización del riesgo? Bueno, cuando algo es definido como categoría 1, quiere decir que si ese sistema falla, posiblemente generará una lesión seria o la muerte, tanto al paciente como al trabajador de la salud, a quien esté ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un electrobisturí. Es muy sencillo, un electrobisturí. Si el electrobisturí tiene una falla y está descargando a tierra, lo puede matar al paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está abierto, si nosotros estamos, digamos, en contacto con una descarga eléctrica, bueno, tenemos la piel que nos da una cierta protección, etcétera, etcétera. Pero cuando el paciente está abierto, ya no existe esa protección de la piel y el paciente es un conjunto húmedo donde la electricidad se va a transmitir muy fácilmente. Y el corazón, nuestro marcapasos, con 10 miliamperes, que es una corriente muy baja, entra en fibrilación ventricular. Entonces, por ejemplo, las instalaciones eléctricas de un quirófano requieren de cuidados muy especiales y muy particulares. Y así como la instalación eléctrica, también el oxígeno que se brinda a una terapia intensiva, a un quirófano.
la electricidad, la provisión de electricidad. Y entonces fíjense qué interesante, todos estos sistemas van variando su categorización de acuerdo al sector del hospital y al tipo de sistema que se trata, o incluso a la región geográfica, que es lo que hablábamos con respecto al aire acondicionado. El aire acondicionado en un lugar, la calefacción, por ejemplo, en un lugar en Alaska, es categoría 1, porque si me falla la calefacción, el paciente se me muere de frío, la gente se muere de frío. Entonces tenemos un riesgo de categoría 1. En cambio, la calefacción en Panamá, bueno, difícilmente pase en una categoría 3, ¿sí? ¿Qué es una categoría 2? Bueno, una categoría 2 es cuando una falla posiblemente puede generar una lesión en la persona, ¿sí? Sea el trabajador o sea el paciente. Esto está generalmente uno lo mira orientado al paciente, porque el paciente es quien está en un estado de mayor debilidad, ¿no? Pero también tiene que ver con el personal. Entonces, puede generar una lesión menor. Bueno, qué sé yo, no sé, hay una falla en el sistema de vacío y entonces yo no puedo aspirar todos los fluidos del paciente y entonces me quedan fluidos dentro del paciente, el paciente puede tener una infección y esa infección puede tratarse con un antibiótico. No es un problema grave, ¿sí? Pero le puede generar una lesión. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de categoría 2. Una categoría 3 es cuando una falla no va a generar una lesión, pero puede generar un malestar. Por ejemplo, de categoría 2, la plancheta de descarga del electrobisturí está mal colocada o se mojó con el suero, le va a quemar, se pone generalmente debajo del glúteo, en el quirófano, le va a quemar el glúteo al paciente. ¿Va a estar en juego su vida? No, pero le va a producir una lesión. Esa es una falla bastante, lamentablemente, bastante típica en Sudamérica, ¿sí? Bien, una falla posiblemente no va a generar una lesión, pero puede causar un malestar. Bueno, por ejemplo, la falta de aire acondicionado en un lugar donde hay 50 grados de temperatura o la falta de calefacción en un lugar donde hay 20 grados bajo cero de temperatura. Y algo de categoría 4 es cuando no afecta al cuidado del paciente. Se rompieron los teléfonos internos. Bueno, sí, es interesante comunicarse cuanto antes, pero ¿tiene relación directa con el cuidado del paciente? No. Entonces hay cuestiones que no van a ser de riesgo para el cuidado del paciente. Ahora, si yo tengo las historias clínicas informatizadas y el cirujano está en el quirófano mirando la pantalla para saber qué tiene que operar y se me cae el sistema, entonces ahí sí estamos en un problema, porque ya no es una cuestión que no tiene ninguna afectación sobre el cuidado del paciente. Entonces, esta categorización tiene que ser realizada, no puede ser una categorización así, digamos, porque a mí se me ocurre, tiene que estar documentado el procedimiento por el cual yo fui estableciendo esas categorías, ¿no? Y entonces, como decíamos recién, yo me puedo presentar o me puedo representar que hay diferentes categorías para sistemas en la misma ocupación. Fíjense, en un consultorio médico, el sistema de gas va a ser un categoría 3, porque si no funciona, es un consultorio ambulatorio, no funciona el sistema de gases. Bueno, habrá que parar la atención y darle turno para otro día a los pacientes. Ahora, si estamos en la sala de emergencia, en el shock room, el paciente está en problemas serios, porque entra politraumatizado, se está ahogando y yo no puedo ponerle oxígeno, ¿no? Si el sistema de ventilación es aire acondicionado, está rota la torre de enfriamiento, estoy en el hospital de Seattle, va a ser categoría 3, pero el sistema de gas en ese mismo lugar es categoría 1, ¿no? Y si estamos en un lugar donde hace 30 grados bajo cero, por supuesto que vamos a pasar a categoría 2 o a categoría 1. Como les decía, esa evaluación del riesgo tiene que estar documentada. Tengo que haber seguido un procedimiento. ¿Hay maneras de hacer esos procedimientos? Sí, por supuesto. Incluso hay otras normas NFPA, como la 551, que establece procedimientos para evaluación del riesgo. Pero lo ideal es que yo me sustente en las probabilidades que hay de que eso ocurra, la medida de la severidad, cuánto puede afectar si eso ocurre, y hay cierto análisis de incertidumbre, ¿no? Siempre tengo un más menos de las probabilidades de que eso pueda suceder y de la gravedad que eso pueda representar. Teniendo todo eso en cuenta, yo recién ahí estoy en condiciones de poder categorizar los riesgos por sistemas y los riesgos por parte de la instalación. Yo voy a hacer aquí una pequeñita pausa
para que, creo que las chicas de Enginson, Susana, tenía una encuesta para que ustedes puedan responder, así que nos vamos a tomar 2 o 3 minutos para que ustedes puedan servirse un vasito de agua, tomar un cafecito y responder esa encuesta, y de 3 a 5 minutos volvemos y continuamos con la presentación. Así es, ingeniero, muchas gracias. A ver, voy a compartir. En Estados Unidos. Por supuesto que esa persona que está certificada por la ACE tiene mucho conocimiento respecto al sistema de gas y vacío, pero eso no implica que tenga todo el conocimiento de NFPA 99, porque NFPA 99 abarca todo el resto de los sistemas. Ahora, esta parte de gas y de vacío seguramente la tiene con una profundidad mucho más importante que el resto de las personas. Entonces, ¿qué riesgos tenemos en los sistemas de gas y de vacío? Bueno, el riesgo de incendio y de explosión es obvio. El oxígeno, por ejemplo, no es un combustible, no es un inflamable, pero todos sabemos que como es el comburente, es el oxidante que se utiliza para realizar el fuego, a medida que aumenta la concentración de oxígeno, aumenta la posibilidad y la fiereza que tiene ese incendio, ¿no? La velocidad de desarrollo, la dinámica que tiene ese incendio. Si ustedes recuerdan, y siempre lo menciono esto, si ustedes recuerdan o incluso pueden buscar, debe haber todavía en YouTube, en aquella época de la pandemia, la triste pandemia de COVID, hay muchas imágenes de incendios que ha habido en países como la India, Bangladesh, en África, incluso en Sudamérica, en terapias intensivas, no terapias intensivas habituales, porque esas tienen buena renovación de aire, sino que como el COVID saturaba las terapias intensivas, se armaban terapias intensivas en salas comunes, sin tener en cuenta que el paciente de COVID, una de las características, necesitaba una alta oxigenación. ¿Qué es lo que sucedía? En estas salas se aumentaba el porcentaje de oxígeno por encima del 27, el 29%, entonces donde a la más mínima falla eléctrica se prendía fuego con mucha violencia, y al caso donde ha muerto 30, 40 personas entre pacientes y enfermeros en estas salas. Lamentablemente es un tema que no ha sido muy comentado, pero que es una triste realidad que los que somos expertos en incendio hemos podido estudiar bastante bien. Bueno, el riesgo de explosión, por supuesto, y el riesgo, digamos, grave que tenemos si tenemos la pérdida de los sistemas o la interconexión, ¿no? Alguien se equivocó y en algún lugar soldó el caño de oxígeno con el caño de dióxido de carbono. Y entonces ahí tenemos un problema, tranquilamente podemos matar a un paciente muy fácil y sin darnos cuenta. Entonces, estos son los riesgos que tienen los sistemas. Voy a abordarlos con el análisis de la matriz, del árbol de fallas o de lo que sea, pero de aquí es donde va a salir mi análisis de riesgo para determinar en cada caso si es una categoría 1, 2, 3 o 4. Como decíamos recién, el módulo 5 del curso es de manejo de emergencias y seguridad. Y alguien me podría decir, bueno, la emergencia de un hospital es cierto, puede haber una emergencia, la emergencia puede ser por algo, disculpen,
La emergencia puede ser por algo físico, puede ser por un derrame de productos tóxicos, pues los hospitales utilizan productos con alta toxicidad, utilizan productos radioactivos. Hay muchos tipos de emergencias que se pueden producir en hospitales. Después vamos a hablar del incendio en particular, pero hay muchos tipos de emergencias que se pueden producir en un hospital. Y entonces, bueno, derrame de residuos patogénicos, un montón de cosas. Pero luego también vamos a hablar en este curso de la seguridad policial, de la seguridad física. ¿Por qué vamos a hablar de la seguridad física? Porque los hospitales tienen muchas cosas que son de interés para personas, digamos, de no buen vivir, ¿no? Los hospitales tienen drogas, los hospitales tienen otro tipo de medicaciones, tienen jeringas, y eso es lo más básico. Pero un hospital como el San Martín, que yo les comentaba, donde yo he trabajado, tiene una fuente radioactiva de alta actividad y de larga vida media, ¿no? Una fuente de cobalto 60 que tiene una vida media de 5,28 años y una actividad de 10.000 curie, que es una actividad muy alta. Si alguien se roba esa fuente, puede hacer una bomba sucia y hacer un verdadero desastre. Entonces, hay muchas cuestiones, ni hablemos de una persona que se robe un bebé, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones asociadas a la seguridad física, a la seguridad policial de un hospital, que en general el público desde afuera no tiene en cuenta. Y esto me ha pasado porque cuando he ido a alguna reunión, he dicho, bueno, hay que reforzar la seguridad policial. ¿Y qué se va a robar ahí en el hospital? ¿Una computadora? No tienen idea de lo que están diciendo. O sea, verdaderamente es un sitio bastante, yo no diría de estrategia nacional. Y no sé, porque si estamos hablando de una fuente de alta actividad, no sé si no es un sitio estratégico, ¿no? Pero sí o sí hay que contar con medidas de seguridad muy, muy claras y muy bien establecidas, pese a que, como digo, el gran público no tenga en cuenta de que esto puede ser así. Los sistemas eléctricos, bueno, por supuesto, el sistema eléctrico tiene que ser evaluado, tiene un montón de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Incendio, explosión, la descarga eléctrica, como les decía, la descarga eléctrica no solamente por el digamos, la descarga que puede sufrir un trabajador, que ya es importante, sino especialmente cuando se hacen procedimientos quirúrgicos sobre un paciente o en una sala de terapia intensiva donde el paciente puede estar húmedo, donde el paciente ha sido abierto y entonces el equipamiento eléctrico está en contacto directo con el interior del paciente y entonces en estos casos se utilizan sistemas eléctricos especiales. Ustedes saben, al que no sabe le cuento que el sistema eléctrico de un quirófano nunca está cableado al resto del sistema del hospital, sino que hay un transformador y que el transformador es un equipo que no es móvil, digamos, donde no hay un contacto directo entre la red general del hospital y el quirófano. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea muy estable la energía ahí y necesito gobernar un montón de cosas que en una instalación general de un edificio no puedo regular. También puede haber energía térmica, también puede haber problemas con la interrupción de la energía eléctrica, ¿no? Me ha tocado tener cortes de 4 horas, por ejemplo, donde hay que comenzar la evacuación de los pacientes, porque en una terapia intensiva no se puede tener 4 horas un paciente sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen que estar previstas y tienen que estar documentadas y estudiadas. Bueno, el sistema de informática de comunicaciones, ya algo hablamos esto incluso hasta del llamador de enfermeras, las comunicaciones internas, la necesidad de que los sistemas sean redundantes para el caso de que necesitemos información para poder proceder con algún tipo de procedimiento de un paciente, etcétera, ¿no? Generalmente tenemos que pensar distinto de lo que sería, si a mí ahora se me cortara, o se cayera el sistema de mi computadora, bueno, tendríamos un problema porque ustedes se quedarían ahí sin verme, sin poder escucharme, no sé si no sería mejor, pero sin verme, sin poder escucharme, pero yo rápidamente voy a la computadora portátil y lo que tarde en conectarme va a ser lo que tardemos en resolver este problema. Ahora, si yo estoy a punto de iniciar una cirugía, a punto de hacer una intervención sobre un paciente, o estoy en un resonador magnético con un paciente que está en una condición crítica, le estoy terminando el estudio y resulta que el sistema no me lo graba, es un problema muy serio, muy serio. Hay muchas intervenciones habituales donde el paciente tiene que ser sedado profundamente, etcétera, etcétera,
condiciones que reiterarlas son un riesgo verdaderamente para el paciente. Entonces, esto no deja de ser un tema que hay que estudiar muy bien, ¿no? Ahí tiene el tema del llamado de enfermera, entonces, ¿cómo voy a tener el llamado de enfermera en un sistema, en un lugar de categoría 1, por ejemplo, una terapia intensiva, ¿no? Entonces tengo que tener una estación de llamado en el área de los pacientes, un sistema de llamado de emergencia al personal, un sistema llamado por códigos, el famoso que ven en las películas, código azul, tiene que haber un sistema llamado por código, y tiene que haber alarmas en los dispositivos médicos, que hoy esto se soluciona con redes de WhatsApp. Después todo lo que es plomería y aire acondicionado, esto ya lo abordamos, no tiene mucho sentido que avancemos al respecto, pero es un tema con mucha más relevancia de lo que el público cree. Lo que son instalaciones hiperbáricas. ¿Qué es una instalación hiperbárica? Básicamente, para aquel que no ha pasado a un hospital o no tiene mucha idea, hay un montón de patologías que yo puedo resolver con menos medicación y con mayor éxito si yo al paciente lo pongo en un ambiente en donde hay hasta el 90% de oxígeno y 2 o 3 atmósferas de presión. ¿Esto qué hace? Hace que el oxígeno pueda penetrar a nivel celular y pueda generar mayores reparaciones y más rápidas. Obviamente, bueno, ya no nos vamos a meter en eso, pero es un tema que conozco bastante bien, pero obviamente a los laboratorios medicinales no les caen muy bien las cámaras hiperbáricas, pero se ha demostrado que la medicina hiperbárica puede resolver cuestiones con mucho menos cantidad de medicamentos y con mayor éxito en algunos casos. Ejemplo, el pie diabético, ¿no? Ni hablar de algunos tipos de infecciones que se resuelven con el 10% de antibióticos. Entonces, no soy médico, no me voy a meter en ese tema, simplemente comento lo que he visto en años de hospital. Por supuesto que aquí, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, hubo una campaña muy grande para sacar la cámara hiperbárica y de hecho la terminaron sacando. Y es una pena porque hay quemaduras, por ejemplo, la cicatrización de quemaduras es muchísimo más rápida en una cámara hiperbárica, esto está demostrado, no es que lo diga, pueden leer el estudio donde quieran. Entonces es de mucho interés contar con medicina hiperbárica. Vuelvo a repetir, lamentablemente hay un poderío económico que está en contra, pero existen todavía. Y ahora sí nos vamos a meter ya para ir terminando en las características de la protección contra incendios. Y hay un tema muy interesante. Si uno sale a la calle, si ustedes ahora salen a la calle en su ciudad y le preguntan a 10 personas ahí en la calle, ¿cuál es el problema de que se incendie un hospital? Las 10 personas le van a decir evacuar a los pacientes, los van a mirar como si ustedes fueran de otro planeta y le van a decir evacuar a los pacientes. Obviamente, ¿no? Porque el paciente muchas veces no se puede evacuar fácilmente. Eh, ¿Y qué más? Y nadie va a saber decir qué más, pero hay qué más. O sea, evacuar el paciente es uno de los problemas. El otro de los problemas es seguir brindándole los soportes que el paciente necesita. ¿De qué me sirve evacuar rápidamente una terapia intensiva si después no tengo otro lugar u otro sector donde yo le pueda brindar respirador, donde le pueda brindar oxígeno, donde le pueda brindar vacío y todas las necesidades que tiene un paciente de terapia intensiva? Entonces, ¿la evacuación es un problema en caso de incendio? Sí, pero es uno de los problemas, no es el único, que es el que la gente percibe siempre como el único problema. Entonces, los sistemas contra incendios en un hospital tienen que ser redundantes. O sea, yo tengo que tener protección activa redundante y, digamos, todos los sistemas, prácticamente acá entran casi todas las NFPA que uno pueda conocer instalaciones, ¿no? Entonces, los hospitales bien hechos bajo NFPA 101, porque la 101 es la que va a regular las condiciones de supresión de incendios en un hospital, nos vamos a ver que tienen puertas resistentes al fuego cada ciertos metros cuadrados, que tienen rociadores automáticos, cosa que en Sudamérica es muy difícil de implementar. Todavía hay muchos países de Sudamérica que cuando uno dice hay que poner rociadores en el hospital, te miran como si uno estuviera loco, ¿no? Dice, pero vas a matar al paciente que está conectado a un montón de máquinas eléctricas. Eso tiene solución, digamos, ¿no? Depende del lugar donde sea, los rociadores serán húmedos o será un sistema de preacción, pero no pueden evitarse porque si un incendio se propaga indiscriminadamente en un hospital es digamos, una locura y es la muerte de decenas de personas con toda seguridad. Entonces, eso también se aborda en este documento de la NFPA 99. Finalmente, ¿para quiénes es este curso? Digamos, ¿quiénes
han sido, a mí me ha tocado dar este curso desde el año 2017. Y obviamente, como son cursos que tienen un costo, generalmente lo hace gente que le vale la pena, que puede recibir información que es de interés para su desarrollo profesional. Bueno, fundamentalmente cualquiera que tenga que ver con el diseño de establecimientos hospitalarios, ¿no? Ingenieros, arquitectos, miembros de staff de gerenciamiento de hospitales. Diría incluso, por eso puse miembros de staff, porque incluso muchas veces cuando se va a diseñar un área hospitalaria, se consulta también a los médicos, a los jefes de servicio, al jefe de servicio de cirugía, si son los quirófanos, al jefe de servicio de ortopedia, si es la sala de ortopedia y sus consultorios. Entonces tienen mucha participación. Por lo tanto, deberían conocer cuáles son los principios básicos de ingeniería hospitalaria, ¿no? Cosas que no se dan en nuestros países. Miren, para que ustedes se den una idea, en un quirófano, en un quirófano convencional de un hospital debería haber 36 tomacorrientes. Yo creo que si recorremos todo Sudamérica, yo no sé si encontraremos un quirófano que tenga 36 tomacorrientes. No sé cómo le llamarán en sus países. Tomacorriente aquí es el enchufe el toma que está en la pared donde yo puedo enchufar un equipamiento, ¿no? Bueno, tiene que haber 36 puntos como mínimo en un quirófano. Aquí en Argentina, en los quirófanos más modernos, hay 12. Fíjense todo lo que tenemos para avanzar en algo tan simple como tener un toma corriente, ¿no? Entonces hay mucho, mucho para aprender de lo que nos da este documento. Por supuesto que también es para autoridades de aplicación y sanitarias. A mí me ha tocado este curso, en un año lo dimos 6 veces, antes de la pandemia, año 2019, lo dimos 6 veces, en los cuales fue fundamentalmente para autoridades del Ministerio de Salud de Panamá, del Ministerio de Salud de Costa Rica. Vinieron todos los que habilitan hospitales, los que diseñan hospitales, los que controlan hospitales, tanto de la autoridad nacional como municipal, todos los que tienen que ver con esto, es de interés llevar este curso para saber qué pueden pedir, ¿no? Qué cosas, hacia dónde deberíamos apuntar. Y por supuesto que también es para los profesionales de higiene y seguridad que trabajan en hospitales, porque la higiene y seguridad la higiene laboral, la seguridad laboral, la Occupational Safety and Health, no se agota allí con usar un arnés de seguridad en altura, sino que esto hace a la seguridad no solo de los pacientes. Por eso digo, cuidado que la categorización no implica el riesgo de vida exclusivamente para el paciente. También hay muchas de estas instalaciones que pueden representar un riesgo para el personal que trabaja en un hospital, ¿no? Entonces, básicamente para esto, y después para cualquier persona que esté asociada o relacionada de alguna manera con la salud. Los esperamos. ¿Cuándo? Bueno, del 11 al 14 de febrero. No les prometo después celebrar el Día de los Enamorados, ya eso se nos va del curso, pero es de 8 a 12:30 horas, hora de Lima, Perú, después cada uno tendrá que ver en qué horario de su país, donde en el Stream Zone de Engine Zone, en la formación virtual o del operador que le corresponda, como en este caso está doña Daniela de Quede Consulting de Ecuador, está Cristóbal de Engine Zone Chile, pero nos vamos a ver a través de ellos en el Stream Zone. ¿Y tiene certificación este curso? Sí, tiene un certificado oficial de NFPA. Entonces, NFPA nos va a validar lo que nosotros aprendamos en este curso. Muy bien, para mí es todo. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Ahora pasaremos a la rueda de preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas. Las voy a pasar a leer, ya tenemos una. Eh, Buenas tardes. ¿Cómo se llama la metodología usada para definir las categorías de riesgos? Esa es la que ya había leído, que respondimos ahí con la filmina, ¿no? Puede ser la matriz de riesgo, puede ser el árbol de causas, o el árbol de eventos. Sí, pueden seguir dejando sus preguntas, por favor. Voy a aprovechar en compartir.